interesante que está en estos momentos. Es una situación que venimos manejando en el día a día con los pacientes que padecen esta terrible enfermedad del COVID-19. ¿Sí? Considero que el abordaje que se realiza en estos momentos con estos pacientes con COVID-19 implica mucho, ¿no?, la forma como nosotros nos estamos preparando, nos estamos entrenando para satisfacer este tipo de necesidades. ¿Sí? Y una necesidad muy importante es la ventilación. ¿Sí? Acuérdese que el paciente necesariamente, para que pueda oxigenar, necesariamente tiene que manejar una adecuada ventilación. ¿Sí? Y esa ventilación, lógicamente que lo podemos lograr, vamos a tratar de contribuir en el restablecimiento de esos pacientes enfermos con el COVID-19 utilizando esta técnica de pronación. ¿Sí? Por eso que a lo largo de la exposición les voy a pedir, por favor, que ustedes formulen las interrogantes que sean pertinentes, ¿no? Alguna duda, alguna inquietud, van a tener, ¿no? Pueden activar el audio o caso contrario también lo pueden formular a través del chat. ¿Sí? Entonces, desearía, por favor, su participación de ustedes en esta capacitación que le vamos a brindar el día de hoy y deseo que ustedes, por favor, participen de una manera activa. ¿Sí? Sean ustedes cordialmente bienvenidos, ¿no? Y vamos a dar inicio a este tema. ¿No? Muy bien, confírmeme si están observando, por favor, la imagen, observan mi PPT, confirmen. Sí. Sí se está observando, muy bien. Vamos a empezar. Para hablar de la pronación, lógicamente que eh, considero que es pertinente siempre antes de iniciar cualquier jornada, ¿no? Ya sea una jornada laboral, una jornada educativa, cualquier tipo de actividad, siempre debemos agradecer a nuestro Señor. Agradecer a nuestro Señor Todopoderoso por la vida y la salud, ¿no? Sabemos que Él es nuestro guía, Él es el que nos orienta, nos guía por este sendero del bien. Por eso que mi reconocimiento y mi respeto a cada uno de ustedes. ¿No? Muy bien, antes de hablar de las técnicas de pronación, lógicamente que tenemos que recordar un poco por qué es importante la ventilación y por qué es importante la respiración. ¿Alguno de ustedes podría manifestarme cuál es la importancia de la respiración? ¿Cuál es la necesidad de la respiración? Porque siempre hablamos de respiración. Yo les pregunto a ustedes, ¿será lo mismo respirar con ventilación o hay alguna diferencia? ¿Alguno de ustedes podría indicarme cuál es la diferencia entre respiración y ventilación? Puede hacer su comentario a través del chat o caso contrario también podrían activar, ¿no?, el audio. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me puede indicar algún comentario entre lo que es la respiración y la ventilación? Muy bien. Cada vez que nosotros cada vez que hablamos de ventilación, la ventilación es el ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno y es la salida del CO2. ¿Sí? Acuérdense que cada vez que ustedes inspiran, lo que ustedes están favoreciendo es el ingreso del oxígeno. Acuérdense que en el ambiente tenemos una concentración aproximada de ¿cuánto? De 21% de oxígeno. ¿Sí? Y cada vez que ustedes inspiran, lo que ustedes están inspirando es una fracción inspiratoria. ¿Cuánto es esa fracción inspiratoria? 0,21. ¿Sí? Y cada vez que ustedes expiran, lógicamente que en ese acto expiratorio ustedes están eliminando el CO2, que es el anhidrido carbónico. Y ese CO2, ¿producto de qué es? Ese CO2 es producto de tu metabolismo celular. ¿Sí? Por eso que nosotros inspiramos y nosotros expiramos.
¿sí? Aproximadamente en un minuto, nosotros respiramos más o menos a una frecuencia entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Cuánto es el promedio? El promedio aproximadamente es 14 y 16. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de tu demanda metabólica de consumo de oxígeno, ¿sí? Por eso que a veces vemos cuando llega un paciente con COVID, a veces es un paciente de obrero de construcción civil, trabaja en una compañía constructora. Entonces, su requerimiento energético es más alto. Por eso que lógicamente que su frecuencia respiratoria posiblemente no sea 14. Posiblemente su frecuencia respiratoria sea 18, sea 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el requerimiento energético es muy alto. Es diferente, por ejemplo, cuando llega un anciano de 70, 80 años. Ese anciano posiblemente ya hace una vida sedentaria, ¿no? En su casa solamente ve televisión y lógicamente que su consumo de oxígeno no es mínimo. Posiblemente esté su consumo, su frecuencia respiratoria esté entre 12 y 14. En cambio, en ustedes, que son personas jóvenes, lógicamente que su consumo de oxígeno de ustedes es un consumo intermedio. Por eso que su frecuencia respiratoria de ustedes más o menos es entre 14 y 16. ¿Sí? Eso es interesante tener en consideración cuando vienen estos pacientes, ¿no? Con esta enfermedad del COVID-19, ingresan a los servicios de emergencia y lógicamente que tenemos que tratar de evaluar cuál es su condición clínica para poder ayudarlo. ¿Sí? Acuérdense que el primer suceso de la respiración es la ventilación. Como les he indicado, es el ingreso del aire que contiene oxígeno y la salida del CO2. ¿Sí? El siguiente suceso es el intercambio de gases. ¿Sí? El intercambio de gases. ¿Entre qué gases? Entre el oxígeno y el CO2. Ese CO2 que les he indicado que es producto de tu metabolismo celular tiene que ser eliminado. Y tenemos que incorporar nuevas moléculas de oxígeno. ¿De dónde? De la atmósfera. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nuestras células lo puedan utilizar. Como es de su conocimiento, en estos pacientes enfermos con el COVID-19, el problema que este mortal virus ingresa por tu vía respiratoria. ¿Sí? Ingresa por tu vía respiratoria superior y después va a descender a tu vía respiratoria inferior. Por eso que te congestiona toda la vía respiratoria. ¿Sí? Tienes inflamado. Por eso que al inicio, cuando nos hemos enfermado con el COVID-19, primero hemos tenido estornudo y después hemos tenido tos seca. ¿El estornudo qué significa? El estornudo significa que la vía respiratoria superior está inflamada. Está inflamada tus fosas nasales, está inflamado tu faringe, ¿no? Entonces tú estornudas. Pero cuando tienes una tos seca, es que ya la vía respiratoria que está comprometida es la vía respiratoria inferior. ¿Sí? Ya el virus probablemente ya llegó hasta tus alvéolos pulmonares. ¿Sí? Entonces, cuando llega a los alvéolos, lógicamente que genera una respuesta inflamatoria. Y estos alvéolos inflamados generan la producción de secreciones. En vez que el alvéolo tenga aire, ¿qué tiene? Tiene secreciones. Y por eso que el paciente tiene una sensación de falta de aire, se ahoga, no puede respirar. ¿Sí? Lamentablemente en estos pacientes con COVID-19 no lo podemos nebulizar, porque cuando lo nebulizamos, lógicamente que lo que estamos generando es la dispersión del virus. Por eso que no se puede nebulizar. Lo único que a veces hacemos es aspirar las secreciones. ¿Sí? Ese aspirado de secreciones, lógicamente que genera la eliminación, no en forma total, no el 100%. Hay secreciones que se quedan retenidas. ¿Ve? Entonces, esta técnica de pronación, lógicamente que es voltear al paciente boca abajo, de lo que está boca arriba, lo voy a voltear boca abajo,
¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Lógicamente que lo que va a generar es contribuir a que se pueda reexpandir, ¿no?, la mayor cantidad de alvéolos para que se pueda generar el intercambio gaseoso, ¿sí? El problema que tenemos, que cuando estamos así, boca arriba, en decúbito dorsal, ¿no?, boca arriba, el problema que tenemos que el peso del corazón y el peso del abdomen, lógicamente que a veces no contribuyen a una adecuada ventilación. En cambio, cuando ustedes lo colocan al paciente en decúbito, ¿no?, en decúbito ventral, vale decir en pronación, ¿qué pasa? El peso de tu tórax, el peso de tu abdomen, el peso de tu corazón va sobre la cama. Y por eso que ustedes van a observar cómo se reexpande tu pulmón. Por eso que vamos a ver cómo ese músculo diafragmático tiene la facilidad de poder no facilitar la reexpansión del pulmón. Y asimismo, cuando nosotros descansamos, lógicamente que a veces adoptamos esa posición de cúbito prono, porque podemos descansar con mayor, con mayor facilidad, ¿no? A veces adoptamos esa posición de cúbito prono en forma inconsciente, porque es más cómodo, porque mi pulmón ventila mejor. Y si ventila mejor, lógicamente que va a generar una adecuada oxigenación, ¿sí? Por eso que en este capítulo vamos a hablar de esas particularidades de la técnica de pronación, ¿no? Compartiendo algunas experiencias, porque algunos de ustedes ya tienen experiencia clínica, ya saben cómo manejar a estos pacientes con COVID, ¿no? Ya saben cómo se emplea esta técnica de pronación, ¿sí? Eso es lo que le vamos a ofrecer el día de hoy, ¿ya? Muy bien. La técnica de pronación no consiste en la colocación, como ya les he hecho mención, consiste en colocar al paciente en decúbito prono, ¿no? Esta técnica, lógicamente que es una técnica sencilla, pero es una técnica rigurosa. Hemos visto con bastante preocupación cómo llegan estos pacientes. Hemos visto que llegan pacientes con COVID-19 en la primera ola, sobre todo. Hemos visto que llegan con sobrepeso, a veces llegan con una obesidad mórbida, ¿sí? Usted sabe que el índice de masa corporal, no, hasta 25 es lo normal. Cuando ya tenemos un índice de masa corporal mayor de 25 es sobrepeso. Y cuando ya tenemos un índice de masa corporal mayor de 40, ya es una obesidad mórbida. Y encima estos pacientes, ustedes han podido observar, son pacientes que tienen antecedentes de diabetes, son pacientes que tienen antecedentes de hipertensión. Entonces, lógicamente que en un paciente con ese tipo de característica, es un paciente susceptible a complicarse. Por eso que muchos de ellos han ingresado a la unidad de cuidados intensivos para este tipo de tratamiento, ¿no? Pero algunos han podido responder y algunos no han respondido, ¿sí? Por eso que considero que la labor que se realiza en estas unidades críticas es una labor muy intensa, ¿sí? Es una labor sacrificada. Por eso que mi reconocimiento y mi respeto para todos los profesionales médicos y de enfermería que trabajan en estas unidades críticas, ¿sí? Tanto unidades de cuidados intensivos como en las unidades críticas de emergencia, ¿sí? Ese personal necesariamente es una labor muy significativa. Por eso que cada vez que ellos realizan estos procedimientos, generan un desgaste físico. ¿Por qué? Que está cambiando. No es un solo paciente, son 2 pacientes, 3 pacientes, 4, 5 pacientes, 10 pacientes. Entonces, que a veces no nos damos ni espacio de tiempo, ¿sí? Y a veces, lamentablemente, los pacientes se nos complican. Por eso que es necesario tener el equipo necesario para poder generar este tipo de procedimientos, ¿sí? Generalmente, ¿quién realiza este tipo de técnica de pronación?
Generalmente lo ejecutan el personal de enfermería y los fisioterapeutas, que son los tecnólogos médicos. ¿Sí? Y a veces apoya el médico. Entonces, necesariamente indican que para poder hacer necesariamente lo mínimo tienen que ser 5 personas. ¿Para qué? Para que la técnica que vamos a emplear, lógicamente, que sea efectiva. ¿Sí? Acuérdese que hay complicaciones, lamentablemente hay complicaciones. En esa movilización, a veces el paciente se puede extubar. El tubo se puede extubar el paciente. Hay veces el paciente está con un catéter venoso central, también se puede retirar de una manera espontánea ese catéter. El paciente está con accesos venosos periféricos, está con sonda vesical. Parece un arbolito de Navidad el paciente. Por eso que es un poco complicado hacer la movilización. Por eso que se requiere a veces practicar, ¿no? Practicar, ¿no? Ya sea con un maniquí o con una persona que esté sana. Porque con el enfermo no puedo, lamentablemente no puedo. El enfermo necesita que yo lo ayude. Por eso es que a veces es necesario hacer la práctica con personas sanas o caso contrario, hacerlo con un maniquí. Eso sería lo más interesante. ¿Eh? Entonces indica que se debe tener cuidado y desarrollarlo paso a paso, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta los cuidados. ¿Para qué? Para que se pueda llevar con efectividad. Por eso que la preparación tiene que ser antes, durante y después, ¿sí? No puede haber improvisaciones. A veces nos falta una almohada, falta el rodete, falta la sábana, falta... No puede haber improvisación. Porque eso lo que falta dificulta. Alguien tiene que ir a traerlo. Y en ese intento de ir a traerlo se pierde tiempo, ¿no? Y a veces pueden suceder algunas circunstancias no deseables, ¿sí? Por eso, por favor, hay que ordenarnos en estos procedimientos y preparar la intervención, ¿no? Y determinar las actividades en el antes, en el durante y después de aplicar esta técnica de pronación, ¿sí? Asimismo nos indican que esta posición de cúbito prono, ¿no? ¿Qué mejora? Mejora la saturación de oxígeno. Lógicamente que puede incrementar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4, 5 puntos, dependiendo de qué, dependiendo de la condición del paciente. ¿Sí? Entonces, mejora. De que mejora, sí mejora relativamente, no en forma absoluta, pero sí mejora. Mejora, contribuye en la ventilación pulmonar y si contribuye en la ventilación pulmonar, lógicamente que contribuye en el intercambio gaseoso. ¿Sí? Por eso que tenemos que observarlo de esa manera. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica de pronación? Como indica la diapositiva, un objetivo es el cambio en la movilidad del diafragma. Ustedes es de su conocimiento que para que el pulmón se pueda distender, cada vez que nosotros hablamos de distensibilidad, estamos hablando del grado de expansión del pulmón. El pulmón, lógicamente, que tiene unas fibras elásticas y también tiene unas fibras que es el colágeno. Las fibras elásticas son las que van a facilitar la expansión del tejido pulmonar. Y las fibras del colágeno, lógicamente, que van a limitar el estiramiento del pulmón. ¿Sí? Acuérdense que cuando llega un paciente con COVID-19, el problema es que está inflamado el parénquima pulmonar. ¿Sí? Cada vez que hablamos de parénquima pulmonar, parénquima está relacionado a la pared. Va a decir, estamos hablando de toda la cubierta. ¿Sí? Entonces, esa cubierta que envuelve, porque acuérdate que tenemos, ¿no? El pulmón tiene una membrana que se llama pleura parietal. Y también tiene unas subpleuras parietales. Entonces, ¿qué sucede? Este COVID, este virus, este SARS-CoV-2, ¿no? Así se conoce, lamentablemente, ¿qué hace? Inflama el parénquima.
Por eso que ustedes han visto que lastimosamente, como está inflamado, a veces se reduce el tamaño del pulmón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como está inflamado, la ventilación es más dificultosa. El pulmón no se puede expandir el 100%. Como está inflamado, posiblemente tenga una capacidad de expansión de 90% o de 80%. Y encima, la posición en la que se encuentra el paciente no facilita la ventilación, entonces el paciente se complica más. Y encima, ustedes saben que esta enfermedad del COVID-19 lamentablemente genera una respuesta inflamatoria. Cuando ya el paciente llega al pico de la enfermedad en el día 12, en el día 14, cuando ya está en su fase aguda, cuando está en el máximo nivel de este proceso de la enfermedad, cuando está en la cúspide de todo este proceso inflamatorio, que nosotros lo conocemos como la famosa tormenta de citoquina, entonces, ¿qué pasa? La inflamación es mayor. Y por eso que a veces los pacientes lamentablemente ya no toleran. Cuando ya no se puede expandir el pulmón, lastimosamente no va a generar pues, un adecuado intercambio gaseoso. Y ustedes saben que esos pacientes que tienen incremento de la masa corporal, son obesos, es más difícil que el ventilador contribuya a expandir esa caja torácica. Por eso que esos pacientes obesos que tienen una obesidad mórbida mayor, un índice de masa corporal mayor de 40, es más complicado manejarlo. ¿Por qué? Porque el ventilador sufre bastante para poder ventilar esa caja torácica, poder expandir para que ese pulmón pueda ventilar. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con estos pacientes. Por eso que esta técnica de pronación va a generar cambios en la movilidad diafragmática, porque acuérdate que para que el paciente pueda generar el ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno, el diafragma se tiene que contraer. Y para expulsar el CO2, el anhídrido carbónico, el diafragma se dilata. ¿Qué me interesa a mí? Lo que me interesa es que ese diafragma se contraiga. ¿Para qué? Para que pueda facilitar la expansión del pulmón. Por eso que la técnica de pronación ayuda en esta movilidad diafragmática. ¿Qué más? Esta técnica de pronación también ayuda en la evacuación de secreciones. ¿Sí? Facilita la evacuación de secreciones. Como no podemos nebulizar, porque acuérdense que cuando nosotros nebulizamos al paciente, el gran problema es que cuando nebulizamos generamos dispersión del virus. Entonces no puedo nebulizar, lo único que puedo hacer es aspirar secreciones con circuito cerrado, ¿no? Entonces tengo que mantener la vía respiratoria permeable. Entonces, lógicamente que yo lo mantengo aspirando las secreciones. Esta técnica de pronación también contribuye a la evacuación de las secreciones. Por lo menos facilita. Entonces, por eso que es necesario pronarlo. A veces lo pronamos hasta 16 horas. Como va a estar 16 horas, a veces recomendamos que la mitad de ese tiempo el paciente sea pronado en la mañana y la mitad de ese tiempo, las 8 horas siguientes, sea pronado en la tarde. Por lo menos así podemos tratar de manejarlo para que el paciente pueda, ¿no? Respirar, pueda generar ese intercambio gaseoso. ¿Qué más hace esta técnica de pronación? Redistribuye la perfusión. Acuérdese que cada vez que hablamos de intercambio gaseoso, estamos hablando este intercambio gaseoso que se da entre el alveolo y el capilar. ¿Sí? En estos pacientes con COVID, lógicamente que el problema no es tanto de la perfusión. El problema es de la ventilación alveolar, porque el alveolo está inflamado. Lógicamente que estos pacientes con COVID, también el virus puede ingresar, ¿no? Puede
alojarse en la vasculatura, ¿no? De las arterias, en la túnica muscular. Pueden generar una respuesta inflamatoria de la túnica muscular, de los vasos arteriales. Y puede generar una ruptura del epitelio y puede generar liberación de coágulos. Y por eso que el paciente con COVID tiene la alta predisposición de generar lo que se llama la trombosis. ¿Sí? Acuérdese que hay un problema que se llama tromboembolismo pulmonar. Y eso me puede generar una obstrucción de los capilares pulmonares y eso también genera dificultad en el intercambio gaseoso. ¿Sí? Por eso que a veces ustedes han podido observar que se utiliza la famosa enoxaparina. ¿Para qué? Para que justamente evitar, ¿no? La coagulopatía, evitar la trombosis. Por eso que cada vez que nosotros le medimos el dímero D, estamos viendo, ¿no? Cuánto está su perfil de coagulación. Y tenemos que tomar decisiones si le administramos o no le administramos. Cuando hay riesgo, hay que administrarlo. Porque esa trombosis, lógicamente, que puede generar alteración en el intercambio de gases. Y el paciente se complica y se muere. Por eso que esta técnica de pronación también ayuda a la redistribución de la perfusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a facilitar que estos capilares no lleguen con mayor facilidad, transporten la sangre con mayor facilidad, no al pulmón. Eso también facilita, por eso que es importante esta técnica. ¿Y qué más? Lógicamente que otro objetivo, que es el principal, mejora la ventilación. ¿Sí? ¿Qué tipo de ventilación? La ventilación pulmonar. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos que en cada acto inspiratorio ingrese un volumen aproximadamente de 500. ¿Sí? Un volumen de 500 centímetros cúbicos de aire. Por eso que cada vez que inspiramos, ¿no? Nosotros aproximadamente vamos a incorporar ese volumen de aire. Pero como el paciente está intubado, el paciente con COVID en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de sala de emergencia, está intubado. Lógicamente que tenemos que calcular el volumen corriente multiplicando la constante de 6 a 8 por kilogramo de peso. ¿Sí? Por ejemplo, yo peso 80 kilos. Si fuera 6, sería 6 por 8, 48. Sería 480 centímetros cúbicos, ¿no? Que a mí tendrían que administrarme. ¿Para qué? Para poder ventilar. ¿Sí? ¿Y por qué 6? Porque como tengo mi pulmón inflamado, bueno, yo les comento que cuando me enfermé con esta enfermedad del COVID-19, hace un año atrás, bueno, he cumplido un año, mi compromiso pulmonar era 40%. ¿Sí? 40%. Entonces, lógicamente que mi PCR estaba incrementado. Entonces, yo tenía esa dificultad para respirar. Tenía esa sensación de falta de aire. Entonces, lógicamente, ¿por qué? Porque estaba inflamado mi pulmón. ¿Sí? Por eso que cuando yo me colocaba en posición de pronación, lógicamente que yo sentía un alivio. ¿Sí? Mi saturación mejoraba unos puntos. De lo que estaba en 80 y tantos, 82, 84, mejoraba. De 84 a 86, mejoraba. ¿Por qué? Porque sí ayudaba esta técnica de pronación. ¿Sí? Ha sido excelente porque lo hemos recién en esta pandemia, lógicamente que hemos utilizado esta técnica de pronación. ¿Sí? Antes no lo utilizamos. Se utilizaba así en otro tipo de casos, en insuficiencia cardíaca, ¿no? En pacientes con congestión pulmonar, ahí se utilizaba. Pero recién en esta pandemia, lógicamente que ya se ha protocolizado a nivel mundial y da resultados adecuados. ¿Sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones para no ejecutar esta técnica de pronación? ¿Cuáles son? Uno son las hemoptisis masivas. ¿Sí? Un paciente, ustedes saben que la hemoptisis es la eliminación del contenido hemático, pero ¿de dónde procede ese contenido hemático? Del pulmón. ¿Sí?
Yo no sé si ustedes han podido observar en los pacientes que tienen tuberculosis pulmonar, cuando tienen ya una enfermedad avanzada, ya tienen cavernas, ¿no? Viene una hemoptisis franca, ¿no? Es como si fuera pues un vómito, ¿no? Un vómito con sangre, pero es espumoso, ¿sí? Y como es a veces arterial, es rojo rutilante, es una hemoptisis masiva. Ahí no voy a poder utilizar la técnica de promoción, el paciente se puede ahogar, ¿sí? ¿Dónde más no utilizo esta técnica? Cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Si el paciente, por ejemplo, está hipotenso, tiene una frecuencia, tiene una presión arterial de 80-40 o 60-40, no puede utilizar. ¿Por qué? Porque el corazón está haciendo, mire, el corazón no tiene esa capacidad de poder bombear con eficacia, porque colocándolo en decúbito prono, el corazón, lógicamente que va, su peso del corazón va a estar sobre qué? Sobre la cama. Entonces puede dificultar la eyección de la sangre, puede alterar la precarga, la poscarga, y si altera la precarga y la poscarga, altera la contractibilidad del músculo cardíaco. Por eso que no es recomendable en estos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, que están hipotensos, taquicárdicos, ¿no? No se puede utilizar esta técnica, es un riesgo. Por eso que necesariamente hasta que se controla la inestabilidad, no puede realizar la pronación. Lo otro, en el embarazo, sobre todo en el embarazo del tercer trimestre. Ahora, bueno, antes no llegaban tantas gestantes con COVID, ahora están llegando ya con mayor regularidad, no sé qué está pasando. Lastimosamente la gestante también es una persona, uno que, mire, el problema que tiene la gestante del tercer trimestre es que el bebé le resta capacidad ventilatoria, porque el bebé, ¿qué hace? Empuja el diafragma hacia arriba. Por eso que ustedes han visto cuando la gestante ya está en 38 semanas, 39, 40 semanas, ¿no? Cuando sube las escaleras se agita bastante, cuando camina se agita. Y encima se enferma del COVID, peor. Porque lastimosamente el bebé le resta capacidad ventilatoria. Porque el bebé, ¿qué hace? Empuja el diafragma hacia arriba. El diafragma quiere descender las vísceras hacia abajo, pero no puede porque está el bebé. Por eso que la gestante, sobre todo del tercer trimestre, tiene que tener bastante cuidado de no contaminarse. Porque si hace un cuadro severo, lastimosamente pone en riesgo su vida y la vida del bebé. Habría que terminar el parto, la etapa de gestación. Tendría que ya inducir al parto. Pero ustedes saben, esa paciente necesariamente va a terminar en cesárea. Y como es una paciente que puede tener inestabilidad hemodinámica, hay que intubarla. Al intubarla, hay que ventilarla, se complica más. Entonces ese es el detalle. Por eso que las gestantes deben tener bastante cuidado, sobre todo en esta tercera ola, deben tener mucho cuidado de no contaminarse, porque son pacientes de riesgo. Muy bien. En relación a las recomendaciones, ¿no?, que manifiestan para estas técnicas, lógicamente que estas técnicas son realizadas en las unidades de cuidados intensivos y también se han ampliado a los servicios de hospitalización. Porque acuérdense que tenemos, a veces dentro del hospital, tenemos casos severos, casos graves que están en la unidad de cuidados intensivos y también tenemos casos moderados que están en las unidades de hospitalización. Acuérdense que ahí lo estamos vigilando. Ya los casos leves están en su casa, ¿sí? Pero los moderados y los críticos, los severos, los tenemos en el hospital. Por eso que estas técnicas, lógicamente, que están ayudando, facilitan que el paciente pueda mejorar, pero hay que hacerlo con bastante cuidado. En los moderados, que es el paciente no está intubado, solamente el paciente tiene oxígeno con cánula binasal, es más fácil hacer esta técnica de pronación, hasta el mismo paciente contribuye. El problema es cuando el paciente está intubado, cuando el paciente tiene catéter venoso central, cuando el paciente tiene catéteres urinarios, tiene una serie, parece un arbolito de Navidad. Ahí es el detalle. Es ahí
donde tenemos que pronar de una manera adecuada. Entonces, pronando a los pacientes, ¿no? Pronando a los pacientes que todavía no están sedados, ¿qué se consigue? Se consigue un incremento de la saturación de oxígeno. Porque cuando ya están sedados, lógicamente que son dependientes de las máquinas. ¿Sí? Entonces, esto puede marcar la diferencia entre enviar a un paciente a la UCI o no, decido no enviarlo. Por eso que depende mucho de estas estrategias, cómo nosotros contribuimos para que este paciente no progrese a la unidad de cuidados intensivos. Depende muchas veces del propio paciente y también depende del personal de salud. ¿Sí? Porque unando esfuerzos, lógicamente que podemos tratar de evitar que este paciente progrese, se descompense. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este paciente, cuando el paciente está en decúbito prono, la saturación de oxígeno puede incrementarse gradualmente, consiguiendo 2 puntos, 3 hasta 4 puntos de desaturación. O sea, lo puedo elevar, ¿no? Si tengo muy bajo, puedo conseguir elevar 2 puntos. Ya 1 punto por lo menos, ya 2, 3 puntos, y hasta 4. Entonces, ¿qué? Sí contribuye. Por eso que es importante pronar al paciente, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo en el momento indicado, ¿no? Y con la técnica adecuada, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo se realiza esta técnica de pronación? Por lo general, la duración de esta postura debe ser de 16 horas, como yo les he manifestado, ¿sí? Entonces, lógicamente que la recomendación es que se mantenga en decúbito prono en el turno de la tarde y decúbito supino en el turno de la mañana. ¿Sí? Entonces, decúbito prono está en la tarde. ¿Para qué? Para que pueda facilitar la ventilación. Y el decúbito supino es en la mañana, porque lastimosamente en la mañana tenemos que pasar visita médica. No, se hacen varias intervenciones. Entonces, para facilitar, lógicamente que en la mañana puede estar en decúbito supino, vale decir en decúbito dorsal, y en la tarde, como ya hay menos actividades invasivas, puede estar en decúbito prono. Podría ser el caso. ¿Sí? También nos recomiendan que es necesario evaluar cada caso y la evolución del paciente de manera individual, porque posiblemente no todos respondan de la misma manera. ¿Sí? No todos los pacientes tienen la misma consistencia. Hay algunos pacientes que lamentablemente vienen con enfermedades preexistentes. Hay pacientes que lamentablemente a veces han llegado con insuficiencia cardíaca congestiva. Y cuando yo le coloco en decúbito prono, a veces se ahogan. O cuando el paciente tiene fibrosis pulmonar, cuando tiene enfermedad del EPOC, del EPIC. Entonces, hay algunas situaciones que tenemos que evaluar bien para poder determinar si tolera o no tolera el decúbito prono. ¿Sí? Por eso que en algunos casos, a veces tenemos que hacer la movilización, se tiene que repetir esta movilización de 6 a 7 ocasiones, dependiendo de la condición. ¿Sí? Por eso que necesariamente se tiene de su dinámica ventilatoria. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos materiales, ¿no? Y humanos necesarios para pronar al paciente? ¿Ah? Para pronar al paciente, lógicamente que mínimo, dice que se debe contar con 5 personas. Pero hay veces no tenemos 5, ¿no? Hay veces tenemos 3, ¿no? Y hay veces tenemos 4. Y entonces a veces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? Lógicamente que tratar, ¿no? De pedir la ayuda que sea necesaria. Por eso que a veces se requiere, ¿no? Para este tipo de pacientes incrementar el número de asignar el personal que sea necesario e indispensable. Porque por uno que falte, lastimosamente se puede cometer un error, ¿no? El paciente se puede extubar, por ejemplo, ¿no? El paciente puede haber se puede retirar el catéter venoso central, puede suceder algunos accidentes. Entonces, es necesario a veces tener el equipo necesario, que son 5 personas, para hacer una adecuada técnica de pronación. ¿Sí?
Lastimosamente, a veces hemos visto que no tenemos las 5 personas y a veces tenemos que hacer entre 4. Por eso que uno necesariamente tiene que sujetar la cabeza. 2 tienen que estar en la parte superior y 2 en la parte inferior. ¿Para qué? Para hacer una movilización en bloque. ¿Sí? Entonces, yo generando esta técnica, lógicamente que tengo que asegurarme. El problema es que a veces el paciente pues, tiene un peso incrementado, tiene una obesidad mórbida. Con 3 no voy a poder pronar, así quiera pronarlo, 3 no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener por lo menos 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior, cuando se traten de este tipo de pacientes. ¿Sí? Ese es el requerimiento. Muy bien, ¿cómo se realiza? Para llevarla a cabo correctamente es necesario contar con los determinados materiales. ¿Qué necesito? Necesito 3 almohadas. Estas almohadas que se van a colocar en el tórax, en la zona pélvica y en la zona tibial. ¿Y para qué sirven estas almohadas? Lógicamente que sirven para qué? Sirven para disminuir la presión del cuerpo sobre estas estructuras. ¿Sí? Lamentablemente, ustedes han visto que una de las complicaciones de la pronación son las úlceras. ¿Sí? Entonces, estas úlceras lamentablemente tenemos que tratar de controlarlos utilizando estas almohadas. Uno será en el tórax, en la zona pélvica y en la zona tibial. ¿Para qué? Para evitar exceso de presión y no generar puntos de presión. ¿Qué más? Tiene que haber un apoyo para la cabeza, ¿no? Un rodete, ¿no? Un rodete tipo donado de espuma, ¿sí? ¿Para qué? Para que también pueda reposar, porque a veces hasta, ¿no? En la cara también puede haber puntos de presión, en los pómulos, ¿no? Porque está mucho tiempo pronado. ¿Qué más? Sábanas que son necesarias, ¿sí? ¿Qué más? Empapadores. ¿Qué más? Una cama articulada y un colchón antiescara, ¿sí? A veces esos colchones antiescara le pedimos a los pacientes, a veces lo consiguen, a veces no lo consiguen, por eso es que tenemos que tener los suficientes colchones neumáticos, ¿sí? Antiescara, son necesarios, ¿sí? Vamos a pasarle un video, mire cómo se ejecuta esta técnica, ¿no? Muy importante, quiero que lo observen. Vamos a visualizar la técnica, ¿no? Cómo nosotros pronar, ¿ya? Muy bien. A ver, voy a pasarles este video, ¿ya? Voy a pasarles este video para que ustedes observen que no es cosa del otro mundo, no es cuestión de que nosotros, ¿no? Nosotros podamos, ¿no? Observar esta técnica en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Muy bien. Voy a, en estos momentos, a presentar. Confirmen si están observando, observan el... No se ve el video. Se escucha y se observa. Se escucha, pero no se ve el video, solo está la presentación. Muy bien, entonces vamos a rectificar. Vamos a rectificar. Ya vamos a rectificar. Acá está. Vamos a compartir. Y vamos a proyectar. La colocación del paciente en posición de cúbito prono, es decir... ¿Ahora sí se escucha y se observa? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Les voy a agradecer que observen para que ustedes puedan establecer sus comentarios pertinentes. ¿Ah? Muy bien. Boca abajo es una técnica no invasiva que se realiza como medida terapéutica adicional en el tratamiento de pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo y es además una de las técnicas que se está realizando con mucha frecuencia en pacientes afectados por COVID-19. En este vídeo os enseñamos paso a paso cómo se realiza esta técnica y qué cuidados son necesarios antes y después de realizarla. Empezamos detallando cuáles son los objetivos. Se van a producir cambios en la movilidad diafragmática, va a favorecer la evacuación de secreciones
Se va a producir una redistribución a nivel de la perfusión y por lo tanto va a mejorar la ventilación de nuestro paciente. Pero también puede tener algunas contraindicaciones, que serían Hemoptisis masiva, inestabilidad hemodinámica, ¿vale?, con una tensión arterial media por debajo de 65 pese a estar con drogas vasoactivas, y el embarazo. Lo ideal para realizar esta técnica es que haya 5 personas. Una en la cabeza, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Además, debemos contar con estos materiales. 3 almohadas, una que colocaremos a la altura del tórax, teniendo mucho cuidado en no presionar la zona mamaria, otra en la pelvis y la última la colocaremos a la altura de las piernas. Un apoyo para la cabeza, puede estar fabricado o bien con un rodete de sábana, de toalla, o incluso en algunos hospitales tienen unos donuts, que son unas espumas que funcionan bastante bien. Sábanas, necesitaremos empapadores, una cama articulada y un colchón antiescaras preferentemente. Es importante realizar ciertos cuidados al paciente antes de la movilización, porque una vez en prono será más complicado. Detallamos cuáles son. No debemos aspirar de manera rutinaria a estos pacientes, sino únicamente cuando presenten secreciones. Y además debemos de colocar un sistema de aspiración cerrado. Realizaremos los cuidados de los ojos, los lubricaremos y ocluiremos los párpados para evitar las úlceras corneales. Aplicaremos ácidos grasos hiperoxigenados en toda la cara anterior del cuerpo. En caso de estar con nutrición enteral, debemos suspenderla temporalmente y colocar la sonda nasogástrica a bolsa. Esto no sería necesario si el paciente tiene una sonda transpilórica. Por último, pinzaremos la sonda vesical y colocaremos la bolsa entre las piernas del paciente. Vamos a ver ahora la técnica en sí, porque hay 2 formas de realizarla. Lo llevaremos hasta el borde de la cama. Lo pondremos ligeramente en decúbito lateral. Las compañeras que están al otro lado de la cama colocarán la sábana limpia y las 3 almohadas en las posiciones que hemos indicado. Despacio se realizará el giro del enfermo, quedando ya en prono. En la técnica número 2, la principal diferencia que encontramos es que colocaremos las almohadas cuando el paciente está en decúbito supino. Colocaremos la torácica, la pélvica y en las piernas. Doblaremos una sábana y la colocaremos a modo de entremetida. En la parte de arriba pondremos otra sábana completamente estirada. Con la sábana de arriba que hemos colocado y la sábana que ya tenía bajera el paciente, comenzaremos a enrollarlas de tal manera que quede compacto, como a modo de paquete. Llevaremos al paciente al borde de la cama, lo pondremos en decúbito lateral y por último, despacio, lo colocaremos en prono. Aquí es muy importante la figura de la persona que está a la cabeza del enfermo, porque va a ser el que va a dar las órdenes de la movilización y va a cuidar de que no se salga el tubo. Durante la colocación es importante vigilar todos los dispositivos del paciente, el tubo, evitar desconexión de perfusiones y mantener la monitorización siempre que sea posible. Una vez que ya está colocado en posición de cúbito prono, hay que tener en cuenta estas claves. Lo primero que vamos a valorar es la permeabilidad de las vías y la ausencia de acodamientos. Estiraremos muy bien las sábanas y recolocaremos alguna almohada si fuese necesario. Acomodaremos la cabeza, haciendo especial hincapié en liberar zonas de presión como pueden ser las orejas, como puede ser la nariz, etc. Giraremos la cabeza y doblaremos uno de los brazos a la altura del codo y el otro lo estiraremos a lo largo del cuerpo. Es importante mantener la alineación corporal y los pies en una posición neutra. La cama del paciente quedará colocada en posición antitren del embur. La duración de esta postura está en torno a las 16 horas, por lo que la secuencia habitual suele ser la colocación en posición de cúbito prono en el turno de tarde y en decúbito supino en el turno de mañana. Según el paciente, puede ser necesario realizar esta terapia hasta en 6 o 7 ocasiones. Muy bien. ¿Alguna interrogante de este video que ustedes han podido observar? ¿Algo que les haya llamado la atención? Pueden activar el audio o también puede ser a través del chat. Necesito sus comentarios. A ver, a través del chat.
pueden activar el audio. Una pregunta. Sí, adelante, le escucho. Ahí se ha visto dos técnicas, ¿cierto? La más Sí, usual, supongo yo que es la primera técnica, ¿no? Donde primero se coloca las almohadas. ¿O es sí. que las dos técnicas son muy usuales? No, Suelen ser muy usuales. La la primera creo que, que es la más usual, ¿no? sí, la que es más usual y la que tiene menor riesgo es la técnica número 1, ¿sí? Ujú. La técnica número 2 requiere un poco más de entrenamiento, porque ustedes han visto que es un envolvimiento, ¿no? Lógicamente que es un envolvimiento que tiene que haber precisión, ¿va? Entonces, lo que de las experiencias que yo tengo es con la experiencia, con la técnica número 1, ¿sí? Ya. Ustedes han visto el que tiene el líder, lógicamente que es el que controla la cabeza, ¿sí? Por eso que ese movimiento tiene que ser sincrónico, ¿ve? O sea, yo tengo que dirigir, ¿no? Lateralizar a la cuenta de 3, ¿no? Entonces, yo tengo que ordenar el tiempo porque no se puede adelantar ni el otro no se puede adelantar ni el otro se puede retroceder porque si no genera, ¿qué genera? Genera que el paciente tiene que ser girado en bloque. Es igualito como un paciente traumatizado, algo parecido, ¿sí? Ujú. Entonces esa técnica se tiene que practicar. Por eso que siempre se recomienda que se practique, ¿no? Que se practique con un personal sano, porque con el enfermo no puedo, ¿ve? Entonces lo que estamos viendo, esta técnica, si bien es cierto, es adecuada, lo que sí tenemos que hacer es evitar que el paciente se extube, evitar que el paciente no se retire los catéteres, ¿no? ¿Sí? Ese es el gran problema que tenemos en el giro. Por eso que necesariamente tenemos que coordinar todo ese movimiento de una manera sincrónica para facilitar que no sucede este tipo de accidente, ¿sí? Entonces es cuestión de practicar, una Una práctica, dos preguntita. prácticas, tres prácticas, pero eso sí, les recomiendo por favor que tengan todo el material, ¿sí? No debe faltar material, porque algo que falta puede dificultar, ¿sí? Ahora, lo más importante, las personas que tengan mayor resistencia, ¿no? Los que tienen mayor resistencia tienen que ir en la parte superior, ¿ve? Porque ¿cuál es el tórax y el abdomen? Lógicamente que la distribución del peso va en el tórax y en el abdomen. Entonces, los que tienen mayor resistencia, por eso que lo adecuado, cuando entrenamos, necesariamente lo adecuado, lo idóneo sería que todos tengan el mismo tamaño, todos tengan la misma fuerza, pero eso no lo vamos a poder encontrar, pues. Lastimosamente, a veces el médico es más chiquito, el enfermero es más grande, la enfermera es más pequeña, o sea, tenemos diferentes tipos de tamaño de personal que trabaja y tenemos diferentes, ¿no? La fuerza, a veces necesariamente tengo que tratar de que sea ordenadamente distributiva. Por eso, ¿qué es lo que yo hago? Los que tienen mayor resistencia física van adelante y los que tienen menor resistencia física van en la parte de las extremidades inferiores. Y ahí coordinamos. Es cuestión también de técnica. Tampoco no es cuestión ¿qué le digo? De exceder el peso, sino hacer una adecuada redistribución. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es cuando tenemos pacientes demasiado obesos. Eso sí nos cuesta mucho trabajo movilizarlo, ¿sí? Cuando tienen un índice de masa corporal mayor de 40. Ahí se tiene algunas dificultades, porque todo el abdomen, tienen un abdomen muy voluminoso. Sus extremidades también son pesadas. Entonces, ¿el paciente cuánto pesa? 120 kilos, 130 kilos. Por eso que es ahí donde tenemos que entrenarnos mejor, ¿verdad? Porque a veces esos pacientes, cuando son delgados no hay problema, tienen una contextura atlética, no hay mucho problema. El problema es en los obesos.
Y encima tienen cuello corto, peor todavía, hay más riesgo que se puede extubar. Ese es el gran problema que tenemos. Y encima el exceso del peso también genera mayor predisposición a la formación de úlceras. Por eso que hay que estar colocando las almohadas en el tórax, en la pelvis, en la tibia. ¿Para qué? Para evitar puntos de presión. ¿Sí? Esos son los cuidados que tenemos que tener en esta técnica de pronación. ¿Ah? Licenciado, otra Muy bien. preguntita. Licenciado, Sí, le escucho. otra preguntita. Sí, Mencionó que son 16 horas aproximadamente que tiene que estar de cúbito de prono, ¿no? sí, Y el resto de la diferencia de las horas, normal, de cúbito supino. ¿Y cuántas claro. veces es que se tiene que hacer esto? O sea, creo que escuché al final del video que son hasta 7 veces. Sí, ¿Y esas mire, 7 veces son, o sea, un día sí, un día no, o es que se hace todos los días seguido? ya, mire, ve, lo que tenemos que hacer, esta técnica de pronación, el objetivo es que el paciente mejore la ventilación pulmonar. ¿Y cómo te das cuenta que este paciente mejora su ventilación pulmonar? Te das cuenta cuando mejora su saturación de oxígeno. ¿Sí? Te das cuenta cuando mejora su saturación de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que en la mañana la saturación es pobre, ¿no? ¿En cuánto está? Está en 80. Y tiene la tendencia a disminuir menor de 80 la saturación. Le tomamos gases arteriales, no hay una buena oxigenación. Lo auscultamos, porque eso se pasa en la visita médica, auscultamos y encontramos que hay abundantes secreciones. Hay roncantes diseminados. Entonces, ¿qué ha pasado? Pregunto, ¿cuántas veces han pronado en la noche? A ver, eso quiero ver, pronación. ¿Ya? A ver. Ya, Marilu, ahorita te voy a dar el pase, Marilu, no te preocupes. El problema a veces, jóvenes, el problema que a veces que ustedes saben que en la noche, a veces yo no recomiendo, que el trabajo sea 24 horas. En realidad, 24 horas, le digo por experiencia personal, trabajar en unidades. A ver, hay un micrófono que está activo. No sé si me puede ayudar para poder explicarles. Les indicaba que a veces en la noche, ¿no? A veces yo tengo que pronar al paciente, ¿no? Lo tengo que pronar al paciente 4 veces en la tarde, 4 veces en la noche, y a veces no cumplo con ese requerimiento. ¿Por qué? Porque a veces el cansancio me agobia. Entonces a veces cuando nos toca, necesariamente yo tengo que marcar el horario en que me toca pronar. Entonces si yo no lo prono, el problema es que se acumula la secreción. Nuevamente la secreción se vuelve a acumular. ¿Y dónde se acumulan las secreciones? En las bases pulmonares. Es ahí donde se acumula y genera esa gran dificultad para respirar. A veces el personal llega cansado, lastimosamente llega a la guardia, ¿no? Ha venido 12 horas. ¿Dónde ha estado 12 horas? Ha estado en el centro de vacunación y viene a hacer su turno en la noche. Ese personal ya llega cansado, llega agotado. Y encima que me venga a ayudar a pronar al paciente, ya ahí a veces se cometen errores. Por eso que yo considero de una manera muy especial, le digo por experiencia personal, no es recomendable trabajar 24 horas en unidades críticas, menos en unidad de cuidados intensivos y menos en emergencia. 12 horas, bueno, tendré que soportar 12 horas, pero ya 24 horas, como se decía en el inicio, y hasta ahorita algunos hospitales tienen 24 horas, yo considero que no es recomendable, porque se requiere para este tipo de pacientes, para generar estos cambios de posición, necesariamente se requiere una resistencia física que sea adecuada. ¿Sí? Porque si no, no vamos a cumplir con estas técnicas de pronación.
Mínimo están recomendando que se puede pronar de 7, 8 veces. Entonces, necesariamente lo tengo que fraccionar, ¿ve? Porque lo que yo tengo que hacer, 1, es evitar los puntos de presión. 2, tengo que evitar que el pulmón no se vuelva a congestionar con secreciones. Porque ustedes saben que esta técnica de pronación facilita la eliminación de secreciones, ¿sí? Entonces, yo necesariamente lo prono con ese objetivo, facilitar la ventilación pulmonar, facilitar la secreción, la eliminación de secreciones, ¿sí? Para que este paciente pueda oxigenar, ¿sí? Acuérdense que no puedo nebulizar, ese es el gran problema, no puedo, si podrían nebulizar, lo nebulizo. Pero el problema es que cuando el paciente está en su fase activa, no está en el máximo umbral del contagio, tiene una respuesta inflamatoria muy severa, no puedo detectar la carga viral es alta. Yo nebulizo mi contagio y contagio a todo el personal. Entonces, por eso que no se puede nebulizar, por eso que se ha implementado la técnica de pronación. Entonces, con eso, por lo menos, ayuda en que el paciente pueda ventilar, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo se realiza, cuál es la parte fisiológica de esta técnica de pronación, ¿sí? Los cuidados de enfermería previos a la maniobra, como ustedes han escuchado en el video, no se debe aspirar de manera rutinaria. Acuérdese que cuando aspiramos mire, necesariamente vas a aspirar cuando sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Cuando auscultas y hay roncantes diseminados. Cuando hay roncantes significa que hay presencia de secreciones en el árbol bronquial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aspirar, pero la aspiración es con circuito cerrado. Eso es lo que se hace en la unidad de cuidados intensivos. Pero tiene que ser cuando sea necesario. El problema está que cuando nosotros aspiramos y no es necesario, acuérdese que la técnica de aspiración que genera estímulo vagal. Entonces, yo puedo generar un estímulo vagal y el paciente puede vomitar. Entonces hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Por eso que hay que hacerle monitoreo ventilatorio, hay que hacerle monitoreo oxigenatorio al paciente. Entonces, por eso que es importante auscultar cómo está pasando el aire, cómo está el flujo de aire, ¿no? Porque a veces escuchamos que hay sibilante. La sibilancia, ¿qué me está indicando? Que hay broncoespasmo. Ese bronquio está inflamado. Entonces, si está inflamado el bronquio, me está generando incremento de la resistencia al flujo de aire. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar un corticoide, un antiinflamatorio potente. Tengo que romper ese broncoespasmo, un broncodilatador. Porque ¿qué estoy escuchando? Sibilante. Si escucho roncantes, hay secreciones. Y si hay crepitantes, esos crepitantes me están indicando que el foco neumónico se está esparciendo. Me está comprometiendo una gran cantidad de alvéolos. Nosotros tenemos aproximadamente entre 200 y 600 millones de alvéolos. Entonces, un porcentaje de estos alvéolos están comprometidos. Y sobre todo los que se comprometen son los que están en las bases del pulmón. Porque ¿qué pasa? Las secreciones descienden. Acuérdate que toda la rama respiratoria, lógicamente que tiende a descender esa rama hacia la base pulmonar, y es ahí donde se acumulan las secreciones. Y cuando no se movilizan las secreciones se vuelven densas. Por eso que ustedes han visto, cuando no lo movilizamos, cuando no los aspiramos, el tubo se llena de secreciones. Y cuando se llena de secreciones, lógicamente, ¿qué genera? Genera el tapón mucoso. El tubo se puede obstruir, el tubo endotraqueal se puede obstruir. Por eso que es muy importante permeabilizar, ¿no?, la vía respiratoria, aspirando secreciones. Pero hay que aspirar cuando sea necesario. ¿Qué otro cuidado se tiene que tener en cuenta? El cuidado de los ojos. Hay que lubricar los ojos y ocluir los párpados para evitar las úlceras corneales. Lamentablemente,
estos pacientes que tienen un tiempo, mire, se ha luchado bastante. Hay muchos pacientes que han estado en la unidad de cuidados intensivos más de un mes, 30 días, 40 días, 60 días, luchando por su vida. Es un reto en realidad sacar a estos pacientes con esta terrible enfermedad del COVID-19. Por eso mi respeto, mi consideración a todo el personal de enfermería que trabaja en estas unidades críticas. En realidad es un trabajo arduo. A veces no somos valorados por el trabajo que realizamos. Entonces, necesariamente, yo considero que en este día especial, que es el 30 de agosto, ¿no? Deseo expresar, ¿no? Mi reconocimiento y mi tributo a las colegas que día a día luchan contra esta terrible enfermedad. En realidad no escatiman esfuerzo, tienen una dedicación exclusiva, ¿no? Nunca están cansadas, siempre están ahí pendientes, le digo por experiencia personal. Y ellas lógicamente que intervienen en todo este cuidado. Entonces, mi respeto y mi consideración porque realmente hacen cosas extraordinarias, ¿sí? Como ustedes han podido observar en el video, lógicamente que otro cuidado que se tiene que tener en cuenta es suspender la nutrición enteral, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Lógicamente colocar la sonda nasogástrica, ¿no? Colocar la sonda nasogástrica a la bolsa, porque tenemos que colocarlo entre las piernas, porque no podemos movilizar. Imagínate, es como un arbolito de Navidad. No se puede enredar nada, no puedo traccionar nada. ¿Cómo voy a traccionar? Pues el catéter venoso central está con sonda con nutrición enteral, está pasando por bomba, tengo que suspender esa nutrición enteral y tengo que colocarle la sonda nasogástrica, lo tengo que conectar a una bolsa para poder movilizarlo, igual que el catéter vesical, la sonda Foley, igualito, tengo que evacuar el contenido y tratar de colocarlo entre las piernas para que tampoco no dificulte. Entonces, todo eso son las precauciones que tenemos que tener. Por eso que hay que pinzar la sonda vesical, ¿no? Y colocarlo entre las piernas. ¿Para qué? Para evitar la tracción y evitar que se retire. Acuérdense que el cuidado de estos pacientes críticos necesariamente requieren ese tipo de desprendimiento. En realidad es un cuidado especializado. Entonces, necesariamente tenemos que tomar todas las precauciones que sean necesarias para evitar que el paciente se extube, para evitar que se retire el catéter venoso central, que se retire la sonda nasogástrica, que se retire la sonda vesical y todos esos detalles. ¿Sí? En realidad es un trabajo muy intenso. ¿Sí? Por eso que vuelvo a repetir mi aprecio y mi consideración. Mire, acá está el paciente. Mire este Licenciado, paciente. Sí, antes de que continúe, una preguntita. sí. Normalmente, ¿con qué lubrican los ojos antes de ocluirlos? ¿Hay Muy, un producto especial o con qué lo lubrican? mire, ve. La recomendación es lubricar. Mire, lo adecuado es lubricar con agua. Con agua. Porque usted es igualito cuando tú te bañas, cuando tú te haces tu aseo diario. Entonces tú te haces el aseo integral, pero todo es con agua, agua y jabón. Y a tus ojos lo único que necesitas hacer la limpieza, no con el agua. Entonces, si no tiene ningún, porque a veces indican que podemos utilizar, no, gotas oftálmicas, que puede ser la gentamicina, para evitar, ¿no? Infecciones oculares, que también se pueden utilizar. O también puedes utilizar, ¿no? Las lágrimas naturales, que también yo utilizo, por ejemplo, mis lágrimas naturales para lubricar mis ojos. Puedes utilizar las lágrimas naturales, bueno, pero si no tienes, tu agua estéril, con eso lo lubrica. Lo único que hay que evitar la resequedad corneal, ¿sí? Porque me puede generar una inflamación de la conjuntiva, ¿sí? Entonces lo puedes lubricar con lágrimas naturales. Bueno, si no tienes lágrimas naturales, bueno, será con agua, ¿sí? Y cuando hay indicios de conjuntivitis, ya hay una infección, bueno, gentamicina podría ser la alternativa. Muy bien, acá tenemos al paciente pronado. Mire este paciente pronado, lamentablemente un paciente obeso, ¿no? Ustedes han visto que se han colocado las almohadas, se está protegiendo el tórax,
está protegiendo la cara del paciente, tiene su rodete de suspensión, está protegiendo su pelvis, no está protegiendo sus tobillos y todo lo que genere punto de presión. ¿Sí? Entonces, como ustedes están observando, siempre que hay que observar que no se acode el sistema en los corrugados, no se deben acodar, hay que tener bastante cuidado. Por eso que cuando nosotros estamos vigilando a estos pacientes hay que ver eso, que no haya acodadura, porque eso dificulta la ventilación. ¿Sí? ¿Qué más? Lógicamente que tenemos que también observar, ¿no? Tenemos que observar que el paciente, lógicamente, los puntos de presión, ¿sí? Los puntos de presión es interesante, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que el paciente pues, nos haga úlceras. Porque si hace úlceras, lógicamente que puede ser, a futuro me puede ser escara, ¿sí? Por eso que es importante esta movilización. Ustedes pueden programar la movilización. Como ustedes han podido observar en el video, la recomendación es 16 horas, que puede ser distribuidos en la mañana y en la tarde, ¿no? ¿Por qué? Por la necesidad que tenemos de hacer algunos procedimientos. Y en la noche, lógicamente que disminuye. ¿Disminuye por qué? Porque tenemos menos personal, ¿sí? Menos personal. En la tarde, en la mañana y en la tarde tenemos más personal. Y en la noche posiblemente también tenemos menos personal y posiblemente la movilización va a disminuir. ¿Para qué? Para facilitar el descanso del paciente. El problema es que el paciente está, parece mentira, ¿no? El paciente está bajo efecto de sedación, pero escucha. Eso también tenemos que tener bastante cuidado. El paciente escucha, está bajo efecto de sedación. Parece mentira, escucha. A veces observamos que el paciente derrama lágrimas por los ojos. Cuando derrama lágrimas por los ojos, es que me ha escuchado. Por eso, por favor, les pido no hacer comentarios, ¿no? A veces comentarios negativos del paciente, ¿sí? Porque a veces escucha, a veces escucha el paciente y dice, no, tiene pocas probabilidades, no mejora, no supera, escucha. Su subconsciente todavía está activo. Por eso que comentarios que son necesarios tengo que ser aislado del paciente, ¿sí? Entonces este paciente, lógicamente, como tiene incapacidad para poder respirar, este paciente ¿qué requiere? Requiere un tubo endotraqueal, requiere un ventilador mecánico, requiere altas concentraciones de oxígeno. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, con esta técnica, lógicamente que lo que yo hago es facilitar la ventilación pulmonar, facilito la eliminación de secreciones. Por lo menos trato de mejorar la oxigenación, porque a mí lo que me interesa es que el pulmón pueda oxigenar la sangre. Ese es su trabajo del pulmón, ¿sí? Esta técnica de pronación, como ustedes están observando, las diferentes posiciones que ustedes observan, ¿qué hace? Lógicamente que va a tratar, en lo posible, va a tratar de evitar la mortalidad. La tasa de mortalidad es extremadamente alta con los pacientes con COVID, ¿sí? Por eso que esta técnica se ha implementado para tratar de mejorar esas condiciones del paciente. Entonces hacemos todos los esfuerzos terapéuticos para poder ayudar, ¿no? Ustedes han visto que en la unidad de cuidados intensivos el paciente está con drogas inotrópicas, se le está pasando nutrición enteral por bomba, se le está pasando inotrópicos, ¿no? Se le está pasando sedación. O sea, es un arbolito de Navidad. Y entonces para hacer toda esta técnica de pronación nos demanda tiempo. Por eso que y no es uno, el problema es que a veces no es uno, a veces es 1, 2, 3, 4. Por eso que a veces nos agotamos. Entonces, por eso que necesariamente tiene que ser una pronación programada, ¿sí? Para poder evitar algunas complicaciones. Entonces, es un trabajo en realidad intenso, ¿sí? Es intenso. Por eso que necesariamente a veces requerimos esta resistencia física. Muy bien. Vamos a hablarles un poquito sobre la fisiopatología de la pronación, ¿no? Para que ustedes más o menos sepan por qué lo están pronando. Durante la posición de pronación, ¿qué sucede con la presión abdominal? La presión abdominal sobre el diafragma se reduce, ¿sí? Por lo tanto, ¿esto qué contribuye?
contribuye a un mayor desplazamiento del diafragma en sus regiones dorsales. Entonces, cuando ustedes lo pronan, entonces esta presión abdominal, acuérdate que la presión abdominal es positiva y la presión pulmonar es negativa, ¿sí? Entonces tenemos presiones, diferentes tipos de presiones. La presión pulmonar es negativa, ¿sí? Y la presión intraabdominal es positiva. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que el diafragma desplace las vísceras abdominales hacia abajo. Y por eso que el diafragma necesariamente, ¿qué hace? Se contrae, ¿sí? Por eso que cuando ustedes lo pronan, en esa pronación, ¿qué están logrando? Están logrando que la presión abdominal sobre el diafragma se reduzca o disminuya. Y por eso que en esa posición de pronación, la parte dorsal, la parte posterior, ¿qué hace? Tiene mejor capacidad de ¿qué? De poder expandirse, ¿sí? En la región posterior. ¿Y esto qué evita? Lógicamente que evita que se colapsen los alvéolos. Por eso que el peso del corazón, acuérdate que cuando estamos boca arriba, en decúbito dorsal o en decúbito supino, el problema que tenemos acá, mire, cuando estamos así boca arriba, el problema es el peso del corazón. Acuérdate que está acá en el diafragma. Y también, ¿cuál es el peso? El peso de tu abdomen, el peso de tu tórax. ¿Y eso qué hace? Eso lógicamente que no permite pues, una adecuada ventilación en esa posición. Y sobre todo, cuando un pulmón está inflamado. Ese es el detalle. Por eso que acá, lo que ustedes están observando, mire, acá, ¿qué estás observando? Acá tienes esta posición de supinación, ¿no? O vale decir boca arriba, en un pulmón normal. Mira cómo está, mire cómo, este es tu corazón, Ger es el corazón, mire, este es el espacio, este es el mediastino, ¿no? Y mira los espacios ventilados, Cuando nosotros descansamos boca arriba en posición supina, mira los espacios ventilados por debajo del cuadrante, ¿sí? Entonces, mire, esto es un pulmón normal, pero mira el pulmón afectado por el COVID. Vale decir un pulmón con el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Qué es lo que estamos observando? Mire, cuando estamos en posición de cúbito supino, vale decir boca arriba, en un pulmón de un paciente con COVID-19. ¿Qué estamos observando? Estamos observando, mira que en la parte inferior, estamos observando el acúmulo de secreciones. Mire el acúmulo de secreciones. Mire, por debajo de este rectángulo, que lo que estamos viendo es el acúmulo de secreciones. ¿Sí? Por eso que ustedes han podido observar cuando el paciente está boca arriba, en decúbito supino, se ahoga. ¿Sí? A veces no mejora la saturación. Yo digo, pero ¿por qué no mejora? Ya permeabilicé la vía respiratoria, ya aspiré las secreciones, debería mejorar. ¿No? No mejora, la saturación no mejora, sigue, está en 90, baja 80. El PAFI sigue bajando. Estaba en 285, baja a 200, de 200 a 150, de 150 a 100. ¿Qué está pasando? El problema es que los alvéolos, baja el PAFI, baja la saturación. ¿Por qué? Porque los alvéolos, mira, se llenan de secreciones. ¿Sí? Entonces, como se llenan de secreciones, lógicamente que no van a generar que este pulmón no pueda ventilar y pueda oxigenar de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, mira lo que sucede acá. Cuando yo me coloco en posición de pronación en un pulmón normal, mira, ve,
el peso de mi corazón se va, mire, ¿hacia dónde? Se va en dirección hacia la cama. Y acá, ¿qué es lo que yo estoy observando? Estoy observando una redistribución de mis alvéolos. Mire, compara la parte superior con la parte de arriba. Mire, el solo hecho de colocarme boca abajo, el peso de mi corazón se va hacia la cama. ¿Y esto qué logra? Logra una mejor redistribución del aire en los alvéolos. Por eso que yo descanso mejor, no me agito cuando duermo de cúbito dorsal. No, cuando duermo de cúbito, duermo en decúbito ventral, que es la pronación. Descanso tranquilo. Pero cuando estoy boca arriba, ahí me agito más. ¿Por qué? Porque no ventilan bien mis alvéolos. Boca abajo, en decúbito prono, ventilan mejor. Y mira, en este paciente, acá en la imagen que está acá a la derecha, cuando el paciente está en decúbito prono, en este pulmón infectado con el COVID-19, con este distrés respiratorio agudo, mira lo que sucede. Lógicamente que acá lo que vamos a rescatar, ¿no? Acá en este decúbito prono, voy a rescatar, mire, los alvéolos que han estado congestionados, voy a rescatar. Si bien es cierto, va a quedar un porcentaje de alvéolos que están congestionados, pero por lo menos logro rescatar a estos alvéolos, ¿no? En un mayor porcentaje para que puedan contribuir en el intercambio de gas. Por eso que esta técnica de pronación ha funcionado y ha sido validado. Y por eso que a nivel internacional, todos los países están utilizando esta técnica de pronación. ¿Sí? Por estos motivos, por esta necesidad. ¿Ya? Muy bien. Acá están observando ustedes en esta imagen, mire acá en esta imagen, ya con cortes, ¿no? Con cortes, ¿no? Con cortes longitudinales. Mire, acá tenemos, mire, todas las las secreciones, ¿no? Que el paciente tiene producto de la enfermedad. Y en la parte inferior vemos cómo este paciente, colocándole en esta posición, lógicamente que le facilita la ventilación alveolar. ¿Sí? Por eso que nos indican que la masa pulmonar, ¿no? Y la forma del pulmón en posición supina, el peso del corazón y la masa abdominal, ¿no? Que comprimen la parte posterior del diafragma, ¿qué van a generar? Van a generar, colocándole en posición supina, va a generar de una manera significativa la disminución de la presión. ¿De qué presión? De la presión abdominal. Y al disminuir de una manera significativa la presión abdominal, entonces lo que va a facilitar que este diafragma tenga la capacidad de poder desplazar el diafragma hacia abajo para que pueda incrementar la capacidad de distensibilidad del pulmón. O sea, le ayuda para que se pueda expandir, para que se pueda distender. ¿Por qué? Porque ya hay menos presión intraabdominal, colocándolo en esta posición de pronación. Y por eso que todos los alvéolos, mire, todos los alvéolos que han estado congestionados, al tener menor presión, entonces, ¿qué hace? Lógicamente que ellos tratan de ¿qué? Tratan de reclutarse, generando ¿qué? Generando que se llenen de aire. Esa es la ventaja. Porque con esta pronación también facilitamos ¿qué? La eliminación de las secreciones. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que también contribuye, ¿no? Esta técnica de pronación es que contribuye a mejorar la relación BQ. Cuando hablamos de relación BQ, B es ventilación y Q es perfusión. B es ventilación y Q es perfusión. Para que lo entendamos mejor,
¿no? Vamos a hacerles un pequeño ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a hacerle un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de esta técnica, ¿no? De esta técnica. ¿Por qué contribuye de una manera significativa? ¿Ah? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de esta técnica de pronación. ¿Ah? Muy bien. Primero vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular ¿qué? La ventilación. Vamos a calcular la ventilación. ¿Cuánto es este volumen? Este volumen, ¿sí? Vamos a calcularlo, ¿verdad? Ustedes saben que para poder determinar el volumen minuto, ¿qué es volumen minuto? Volumen minuto, ¿sí? El volumen minuto no es otra cosa que la cantidad de aire, que ingresa a tus pulmones en un minuto. ¿Y cómo se calcula este volumen minuto? Este volumen minuto se calcula multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, o también conocido como volumen tidal. Volumen tidal. ¿Cuánto es tu frecuencia respiratoria? En un adulto, la frecuencia respiratoria más o menos es entre 12 y 20. Por eso que yo digo, mayor de 20 es taquimia, menor de 12 es bradignia. ¿Sí? ¿Y cuánto es el volumen corriente promedio? Cuando el paciente está con ventilación mecánica, lógicamente que el volumen corriente lo multiplico por la constante 6 o por la constante 8 por el kilogramo de peso. Vamos a suponer que yo soy el paciente. Como tengo problema de COVID, tengo mi pulmón inflamado, lógicamente que multiplico con lo mínimo, es 6. 6 por 8, 48. Entonces, mi volumen corriente sería 480. ¿Sí? Vamos a redondearlo a 500. A 500. ¿Ya? 500. 500 es mi volumen corriente. Entonces, si yo multiplico mi frecuencia mínima, ¿cuánto es mi frecuencia mínima? 12 por el volumen corriente que es 500. Entonces, 12 por 500, ¿cuánto es? 12 por 500 es 6,000. 6,000 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué necesito? Yo necesito un volumen de aire, un volumen minuto, ¿de cuánto? De 6,000 centímetros cúbicos de aire, que contiene oxígeno. ¿Sí? O sea, para yo poder generar un adecuado intercambio gaseoso, para yo poder generar una adecuada oxigenación de la sangre, necesito 6,000. Ustedes saben que lastimosamente, ¿no? En estos pacientes con COVID. Disculpe, no logré escuchar bien el valor del peso del ejemplo de usted. A ver. Se me fue el audio. ¿El valor del peso cuál era? Que se tenía que multiplicar por 6. Ya, ahorita, a ver, voy a Creo que no escucho otra vez.
A ver, disculpen una pequeña interrupción. A ver, les comento. En los pacientes con COVID-19, como el pulmón está inflamado, el parénquima pulmonar está inflamado, la recomendación es de que para calcular este volumen corriente o volumen tidal, que es la cantidad de aire que ingresa en cada acto inspiratorio, para poder calcular, nos indican que yo debo multiplicar la constante 6 o la constante 8 por kilogramo de peso. ¿Sí? Como es un pulmón inflamado, la recomendación es calcularlo con 6, con lo mínimo, con 6. ¿Sí? Entonces, yo tengo, vamos a suponer que yo soy ese paciente. Entonces multiplico 6 ¿por cuánto? ¿Cuánto peso? Yo peso 80 kilos. Entonces 6 por 8, ¿cuánto es? 6 por 8 es 48. O sea, yo necesito un volumen de ¿cuánto? De 480. ¿Sí? Necesito un volumen de 480 centímetros cúbicos. Por eso que en el ventilador mecánico yo te voy a programar un volumen corriente de 480. ¿Sí? Solamente para ejercicio, estos 480 lo he redondeado a 500. ¿Sí? Solamente para ejercicio. Pero en el ventilador, lógicamente que te tengo que programar con lo que yo te estoy calculando. ¿Sí? Por eso que el volumen corriente, porque frecuentemente pues una persona adulta en condiciones basales normales, sin sobrepeso, sin obesidad, más o menos pesa entre 70 y 80. ¿Sí? Por eso que más o menos el volumen corriente es entre 450 y 550. Entonces, yo utilizo como promedio 500. ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar el volumen minuto, ¿qué significa? La cantidad de aire que ingresa a tus pulmones en un minuto. ¿Y cómo lo determino? Multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. ¿Cuánto es tu frecuencia respiratoria? Tu frecuencia respiratoria es 12. 12. ¿Por cuánto? Por 500. 12 por 500, ¿cuánto es? 6.000. 6.000. 6.000 centímetros cúbicos de aire que ingresa a tu pulmón. ¿En cuánto? En un minuto. Pero de estos 6.000, también te he indicado que parte de ese aire se queda retenido en el espacio muerto anatómico. Y tu espacio muerto anatómico es por donde se conduce el aire. Vale decir, es tu vía respiratoria superior y tu vía respiratoria inferior. Vale decir, es tu nasofaringe, tu faringe, tu hipofaringe, tu laringe, tu tráquea y tus bronquios. Todo ese es el sistema de conducción. ¿Cuánto de aire se queda retenido en ese espacio muerto anatómico? Se queda retenido 150 aproximadamente. Y eso lo hemos determinado cuando al paciente le tomamos una espirometría. Entonces, yo multiplico este volumen, voy a restarle el volumen que se queda retenido en el espacio muerto. Entonces sería 12 por 500 menos 150. ¿Cuánto me da? Me da 350. 350. Entonces, si yo multiplico volumen minuto, 12 por 350, ¿cuánto va a ser el volumen efectivo que ingresa en cada minuto? Será 12 por 350, será 4.200. Entonces, 4.200 es el volumen de aire efectivo que interviene en el intercambio gaseoso. Por eso que ustedes, cuando tienes al paciente pronado,
Lo que yo necesito que este paciente que está acá pronado, necesito que ventile, por lo menos que facilite el ingreso de esta cantidad de aire. ¿De cuánto? De 4.200. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda generar intercambio gaseoso. Y para que pueda generar intercambio gaseoso, lógicamente que este paciente pronado, lógicamente, ¿qué es lo que tengo que asegurar? Tengo que asegurar que este paciente tenga la permeabilidad de la vía respiratoria. Porque si todo tu árbol bronquial se llena de secreciones, el gran problema que yo voy a tener con este paciente, que el aire, esa secreción que está en tus bronquios, va a generar mayor resistencia al flujo del aire. Entonces, este volumen que te estoy indicando, este volumen de 4.200, que debería ser lo adecuado, ¿no? Va a ser un volumen insuficiente. Va a ser un volumen insuficiente. ¿Por qué? Porque hay secreciones, esas secreciones están generando una obstrucción parcial al flujo de aire. Entonces, necesariamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ayudar al paciente para que pueda mantener su vía aérea permeable. Por eso que tengo que aspirarle secreciones. ¿No? No lo puedo nebulizar, lamentablemente, este paciente pronado. Pero sí, con esta pronación, como ustedes han podido observar, facilita la liberación de secreciones. ¿Verdad? Por eso que ustedes han visto que el paciente, cuando está pronado, lógicamente que las secreciones ascienden en la parte superior y es más susceptible, no, es más susceptible de poder aspirarlo. ¿Verdad? Porque acuérdate que la sonda de aspiración solamente llega hasta donde está la fijación del tubo endotraqueal. Llega solamente hasta donde está el balón, ¿no? Porque acuérdate que ustedes introducen la sonda de aspiración, pero solamente llega hasta donde está el balón. No va a descender por debajo del tráquea, no llega al bronquio. ¿Y dónde se acumula la secreción? En el bronquio. Por eso que la sonda solamente llega, no te ayuda a jalar las secreciones que están en la parte inferior de los bronquios. Por eso que esta técnica de pronación que hace, facilita el ascenso de las secreciones, ¿hasta dónde? Hasta tu tráquea. Y de tu tráquea, lógicamente que lo desplaza hasta la faringe. Por eso que cuando el paciente está entubado, usted, como asciende la secreción, facilita el ascenso de la secreción, colocándole en esta posición de pronación, lógicamente que va a facilitar ¿qué? La expulsión de la secreción. Entonces, ¿qué estás facilitando? Estás facilitando la ventilación pulmonar. Porque acuérdate que lo ingrese aire. Ese aire que contiene oxígeno. Eso quiero que ingrese. Aire puro que contiene oxígeno para que ayude a ventilar al pulmón. Pueda generar el intercambio gaseoso. Por eso que hemos visto que da resultados positivos. Por eso que hay que pronar al paciente, por esas condiciones. Porque estoy facilitando ¿qué? Estoy facilitando esta ventilación. Esta ventilación que debería ser, ¿cuánto? 4.200. ¿Sí? ¿Con eso qué logro? Logro generar, favorezco la ventilación pulmonar y esta ventilación pulmonar, lógicamente que va a facilitar ¿qué? La ventilación alveolar. ¿Sí? Ahora, lógicamente que para que se produzca un adecuado intercambio gaseoso, ¿qué se requiere? Se requiere una adecuada perfusión. ¿Perfusión qué significa? Riego sanguíneo. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de sangre que recibe el pulmón?
¿Cuánto es esta cantidad de sangre que recibe el pulmón? La cantidad de sangre que recibe el pulmón en un minuto, ¿cuánto es? Lo vamos a calcular, ¿no? Vamos a calcular. La cantidad de sangre que recibe el pulmón en un minuto está determinado por el gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo en un minuto. ¿Cómo lo calculo? Multiplico la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, o volumen de eyección. Así se llama. Volumen sistólico o volumen de eyección. ¿Cuánto es este gasto cardíaco? ¿Cuánto es tu frecuencia cardíaca cuando es regulado por el nódulo sinusal? La frecuencia cardíaca más o menos es entre 60 y 100 centímetros cúbicos. Perdón, 100 de 60 a 100 latidos por minuto. Por eso que nosotros decimos que hay taquicardia cuando el paciente tiene mayor de 100 y hay bradicardia cuando es menor de 60. ¿Cuánto es el volumen sistólico? Al decir, en cada latido, el corazón más o menos echa un volumen sistólico de ¿cuánto? Metro cúbico. Entonces yo multiplico, yo voy a multiplico la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Máximo, 100. Por el volumen sistólico mínimo. ¿Cuánto es? 50. 100 por 50, ¿cuánto es? 5,000. Entonces, ¿cuántos litros está bombeando el corazón en un litro? Esa es la cantidad de sangre, que recibe este pulmón en un minuto para poder oxigenarlo. Entonces, ¿qué necesito? No puedo mantener demasiado tiempo pronado al paciente, porque también, ¿qué necesito? Necesito facilitar el trabajo del corazón. Porque el corazón, mire, al pronarlo, lógicamente que el corazón va a incrementar su presión, pero ¿hacia dónde? Hacia la superficie de la cama, sobre mi tórax anterior. Tú no lo puedes mantener al paciente pronado 24 horas. Por eso que recomiendan que la pronación debe ser 16 horas. ¿Sí? Lo puedes distribuir en la mañana o en la tarde. En el turno de la mañana y tarde, porque ya en la noche tiene que ser lo mínimo. Solamente evitar los puntos de presión. Pero la pronación lo puede distribuir así, de esa manera. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que mi corazón bombee sangre con eficacia. ¿Hacia dónde? Hacia el pulmón. Porque yo necesito que este gasto cardíaco sea de 5 litros. Porque si no bombea esa cantidad de sangre efectiva, no voy a tener una adecuada relación ventilación-perfusión. Porque acuérdate que yo tengo que facilitar, lo que tengo que facilitar es el intercambio de gases. Lo que tengo que facilitar es el transporte de gases. Esa sangre oxigenada, rica en oxígeno, lógicamente que va a transportar, no, esa sangre oxigenada va a llegar a las células, va a llegar a los tejidos. Entonces yo voy a evitar que el paciente se complique, porque voy a revertir la hipoxia de las células de los tejidos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito con esta técnica de pronación facilitar una adecuada ventilación pulmonar y facilitar un adecuado gasto cardíaco. O sea, tengo que optimizar. ¿Qué tengo que optimizar? Tengo que optimizar la función del corazón y tengo que optimizar la función del pulmonar.
Por eso lo prono. Por eso lo prono. Y muchos pacientes pronados han podido revertir esta condición clínica. Han podido revertirlo. ¿Sí? Por eso que es interesante, por eso que es necesario pronar al paciente. ¿Sí? Entonces estamos viendo la importancia que tiene la pronación para mejorar la ventilación pulmonar, para mejorar mi gasto cardíaco y optimizar el intercambio gaseoso. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Confírmeme. ¿Está claro? Ahora sí pasamos a la rueda de preguntas. ¿Ah? Necesito preguntas. Adelante con sus preguntas. Lo pueden hacer a través del chat o también lo pueden hacer activando el audio. ¿Sí? Adelante con sus preguntas. A ver, necesito por favor que formulen sus preguntas. A ver, Aide Quispe. Aide Quispe. Aide Quispe. Aide. No está Aide. Caroline Arroyo. Caroline. Caroline. Presente. A ver, Caroline. ¿Tienes algún interrogante, Caroline? Perdón, no lo escuché. ¿Alguna interrogante, alguna duda, alguna inquietud, Caroline? No, licenciado. Ya, muy bien. A ver, Flor Infantes. Flor Infantes. Flor. A ver, es muy importante que ustedes formulen sus interrogantes para poder evidenciar, ¿no?, cuánto de conocimiento ustedes han incorporado. Mire, he tratado de hacerlo, esta exposición. Yo sé que es un tema que algunos de ustedes lo conocen, pero también es importante comprender por qué hacemos las cosas, ¿sí? Es necesario, es pertinente, por qué se hacen las cosas, ¿sí? Y el fundamento científico es muy importante, ¿sí? Por eso que siempre recomiendo a mis estudiantes, por favor, no solamente es hacerlo, sino también es importante saber por qué lo estamos haciendo, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, por qué hacen las cosas, ¿sí? Por eso que he tratado de brindarles en esta oportunidad un resumen, ¿no? Un resumen, porque hay bastantes artículos que se han escrito a nivel mundial de todas estas técnicas de pronación. Por eso que he tratado de sintetizar los aspectos más relevantes. ¿Sí? Licenciado, una pregunta. Sí, adelante, Catalina, te escucho. En el volumen minuto, usted dijo que se resta menos 150 aproximadamente, ¿no? Porque es el aire que queda retenido. Sí. No debería sumarse, es mi duda, porque como se va a quedar esa cantidad de oxígeno en ese espacio muerto anatómico, entonces pienso, no sé, que debería de sumarse para que pueda haber un volumen efectivo, o es que así es la fórmula. Y en el caso del volumen efectivo, esa es la cantidad de oxígeno que se va a administrar al paciente, ¿cierto? Sí, a ver, te explico. Mire, ve, esto es fisiológico. Esto es fisiológico. Este volumen minuto es fisiológico. ¿Sí? La cantidad de aire que ingresa a tus pulmones en un minuto es aproximada. Si tienes una frecuencia de 12, lo multiplicas por 500, es 6.000. Pero necesariamente, cuando ingrese el aire, en cada acto inspiratorio de estos 500,
se va a quedar retenido 150. Y por eso que el volumen efectivo que interviene es 350. Este es el volumen efectivo que interviene en el intercambio. Esto es fisiológico. Cuando nosotros le hacemos la espirometría al paciente, lo vemos esa característica, que no todo el volumen que tú inspiras interviene en el intercambio gaseoso, porque se queda retenido en ese espacio muerto anatómico. Por eso que ustedes han podido observar que los pacientes con COVID, antes de someterlos a ventilación mecánica, ¿qué hacemos? Le colocamos cánulas alto flujo. Esa cánula de alto flujo lo que genera es el incremento de la velocidad de entrega del oxígeno. Es como si tú estuvieras desplazándote en un carro, vamos a suponer que estás en la carretera, en la Panamericana Sur, tú estás manejando a 100%. Perdón, estás manejando a 100 kilómetros por hora. Si tú abres las ventanas, lógicamente, ¿qué va a pasar? El aire va a ingresar al automóvil y ¿qué va a generar? Lógicamente que va a generar mayor presión. Algo parecido, así funcionan las cánulas de alto flujo. Yo te doy a un flujo de 60 litros, ¿no? ¿Y yo qué hago? Lógicamente que lo que yo estoy haciendo, estoy empujando las moléculas de oxígeno, las estoy empujando, ¿para qué? Para que puedan traspasar la membrana alveolo capilar. Porque acuérdate que en los pacientes con COVID, en estos pacientes con COVID, ¿el problema cuál es? El problema es la inflamación. Mira, acá está bien. El problema es esto, la inflamación de los alveolos. Estos alveolos inflamados con secreciones, ¿qué hacen? Incrementan la resistencia al flujo de aire. Por eso que el problema es que como hay una respuesta inflamatoria, ¿no? Y hay secreciones, entonces hay mayor resistencia al flujo del aire. Entonces, cuando yo te doy oxígeno con cánula de alto flujo, entonces lo que yo quiero hacer es vencer la resistencia. ¿De quién? Del bronquio, del alveolo, porque el interés es que traspase la membrana, estas moléculas de oxígeno, traspasen la membrana alveolar y puedan ingresar al capilar, porque lo que yo necesito es oxigenar la sangre. Por eso que te doy alto flujo. Cuando ya no funciona el alto flujo, ya te tengo que someter a ventilación mecánica. Te tengo que colocar PIC. ¿Para qué? Para que pueda ventilar tu alveolo. Si no, el alveolo colapsa. Entonces ese paciente se nos complica y se nos muere. Así más o menos funciona. ¿Ah? Muy bien. Bueno, estimados participantes, ha sido un gusto compartir estas experiencias académicas con ustedes, ¿no? En realidad es muy interesante su participación. Los felicito, ¿no? Por este deseo de querer incorporar nuevos conocimientos, nuevas experiencias de aprendizaje. Y eso es bueno, eso es saludable, ¿sí? Por eso que mi reconocimiento y mi consideración para cada uno de ustedes, ¿sí? Deseo de una manera muy especial que este 30 de agosto celebren el Día del Enfermero, del Día de la Enfermera, ¿no? Deseándole los éxitos, ¿no? Y toda la felicidad del mundo. Deseo, por favor, que este día reflexionemos con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que es un momento de meditación y de reflexión. Y tratemos de contribuir con el logro de los objetivos, ¿no? Que es la conservación de la vida y la salud de las personas. Yo creo que ustedes se merecen ese tributo por todo lo que han hecho y lo que están haciendo hasta el momento, ¿sí? Por eso que yo me siento muy, muy comprometido con ustedes en brindarles parte de mi conocimiento y parte de mi experiencia, ¿sí?
Bueno, yo he ofrecido hasta que tenga vida y salud, hasta que pueda, seguiré compartiendo mi conocimiento y mi experiencia, tratando de fortalecerlo, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad que ustedes me han brindado de compartir estas experiencias académicas y Dios mediante nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, muchas felicidades y deseo por favor que cuiden mucho a su familia. Gracias, muy amable por su participación. Muchas gracias, licenciado Miranda. Un feliz día a los participantes de igual manera y lo esperamos para los próximos programas. Adiós. Gracias, César. Un fuerte abrazo, ¿no? Un feliz día. Muchas felicidades.